Entonces vamos a ponernos en presencia de Dios, primero que nada, y vamos a hacer la oración de inicio, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, a esta hora nos ponemos bajo tu presencia, bajo tu amparo. Te damos gracias por darnos una nueva oportunidad de reunirnos, por darnos una nueva oportunidad de vida, por proteger a nuestros familiares, por protegernos durante todo este tiempo. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder ser instrumentos y proclamar tu palabra tal como tú la quieres. No nos permitas que digamos alguna herejía. Permítenos que prediquemos el evangelio así como tú lo quieres, que seamos instrumentos tuyos. Derrama tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones que hacemos cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues Diego va a exponer este tema, nos va a dar el tema de la Eucaristía. Bueno, Ajá, te dejo, Diego, y ya, adelante. a ver, pues este es un tema muy, muy amplio. Las veces que me ha tocado darlo acá en la escuela de pastoral, pues lo abarcamos en 2 clases de 2 horas, ¿no? Entonces, sí quité muchas diapositivas y aún así creo que quedó un poco largo, pero lo voy a dar un poco rápido a la primera parte, que es la del tema de la Eucaristía. Y yo creo que es bueno mencionarlo desde el Antiguo Testamento, porque debe haber un sustento, ¿no? Cristo, cuando enseñaba algo, normalmente había un cumplimiento, ¿no?, de lo que él estaba haciendo, y es una manera también de identificarlo como un Mesías, como alguien, no alguien ajeno, pues, ¿no?, a la cultura judía. Entonces, yo lo primero que les voy a hablar es esto. Eh, la primera parte voy a hablar de las pistas o cómo es que en el Antiguo Testamento podemos ver esta doctrina y cómo Cristo en realidad vino a dar un cumplimiento, ¿no? Entonces, es por lo cual sabemos que Jesús es el verdadero Cristo, el Mesías, que tanto esperaron los judíos. Entonces, voy a iniciar haciendo pues una introducción acerca de lo que ya sabemos, de qué es la Eucaristía. Y bueno, nada más mencionar aquí, bueno, puse esta cita, porque cuando uno la lee con las gafas católicas, ¿no?, cuando nos ponemos los lentes católicos, sabemos que habla Cristo de la Eucaristía, ¿no?, o una parte de esa presencia de Cristo, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice ahí en Mateo 28:20, dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es también estar en forma de pan, ¿no? Entonces, la presencia de Cristo en la Eucaristía el católico es la presencia más importante, porque hablamos de una presencia sustancial, que no es lo mismo que su presencia en una oración, que su presencia, ¿no?, en alguna otra actividad, pues, espiritual. Entonces, si el católico es capaz de demostrar, ¿no?, que Cristo está en el pan, no cómo es que llega al pan, sino si Cristo dijo eso, ¿no?, entonces, pues, el caso católico gana, ¿no? Tenemos a Cristo más presente que en cualquier otra congregación. Entonces, es lo que pretendo, ¿no?, darles a entender, explicarles que tenemos en ese sentido esa exclusividad, ¿no?, por ser católicos, por ser la iglesia que fundó Cristo. Entonces, estas cosas se dicen de la Eucaristía, ¿no?, que su significado es buena gracia o acción de gracias. Sabemos que es un regalo de Dios, eh, es un consuelo, sobre todo para los pecadores, aunque algunas veces hay católicos que lo ven como un merecimiento para los buenos. En realidad no es muy bueno verlo así la Eucaristía, sino más bien como un consuelo para los que pecamos y una esperanza, ¿no?, para los que queremos cambiar de vida. Entonces, aquí tenemos, dice que también ahí se hace presente, que es lo que dijimos, bajo las especies de pan y vino. Esto es algo que se dijo se dogmatizó, bueno,
se reiteró en el Concilio de Trento, esta frase. Después también dice se come porque es un sacrificio. Entonces, eh, una cosa de las primeras que nos objetan es que la Eucaristía, esa palabra no existe en la Biblia, ¿no? Pero si tú te vas, ¿no? al griego, viene de la palabra Eucaristein, que significa gracias o acción de gracias, ¿no? Entonces, digo, siendo estrictos, o sea, si a esas vamos, que no está en la Biblia, eso, pues hay muchas cosas que creemos que no están en la Biblia, ¿no? Palabras, por ejemplo, pecado original, como tal, no está en la Biblia, ¿no? Pero pues sabemos que habla del pecado original, pues así le pusimos, ¿no? A la enseñanza esto del pecado que viene desde Adán. Y muchas otras palabras que no acabaría, no me daría el tiempo, ¿no? De decir cuántas cosas creemos que, pues así estrictamente no están en la Biblia, como no está la palabra Eucaristía, ni purgatorio, ni papa, pero pues es porque están en un lenguaje el cual no existía en ese momento, o no se hablaba ahí en ese tiempo de Jesús, al menos ahí con ellos. Entonces, no está mal mencionarlo, porque sí está la doctrina. Entonces, nada más mencionar algo. El pueblo hebreo vivió varias alianzas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios también hizo un intento de acercarse al pueblo. Después de la primera caída con Adán, el pueblo se hace, los humanos nos hacemos, estamos debilitados, nos perdemos de varios dones, varias cosas que Dios ya nos había dado. Entonces, adquirimos lo que llamamos concupiscencia, es decir, la inclinación al pecado. Por lo tanto, Dios se interesa mucho en unirse al pueblo. Escoge un pueblo de todo el mundo, ¿cuál es? El pueblo judío. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Pero pues tenía que escoger algún pueblo donde tenía que centralizar la fe y de ahí esa fe iba a ser, digamos, repartida en todas las naciones. Entonces el pueblo judío es el que es escogido. Hubo un periodo en el pueblo judío en el que hubo profetas que hablaban de que iba a haber un nuevo pacto. Ya había habido otros pactos, ¿no? Especialmente el de Moisés, el que aquí se menciona en Jeremías 31 al 34. Y digo, aquí me llama la atención, ¿no? Porque hay varias cositas que dice Jeremías. Jeremías vivió como 700 años antes de Cristo, casi contemporáneo de Isaías. ¿No? Isaías es un poco más antes, pero dice aquí, he aquí que vienen días, dice Jehová, todo esto es de la Reina Valera, en los cuales haré un nuevo pacto, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, se refiere a la alianza mosaica, ¿no? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces ahí es donde sabemos que habla de pacto, alianza, ¿no? Dios es el esposo, ¿no? Como el marido, y el pueblo viene siendo la esposa. Dice, pero este es el pacto que haré. O sea, va a haber un pacto, dice, ¿no? Y ya sabemos, bueno, esta cita es muy conocida, ¿no? Muy citada para hablar de la venida de Cristo con una alianza nueva. Y es importante mencionar esto porque Cristo, cuando deja la Eucaristía, en realidad está dejando un pacto, una alianza. Y nosotros, cuando repetimos la Eucaristía o la hacemos los domingos o los días que van a misa, estamos renovando esa alianza. Es decir, porque estamos interesados en estar siempre en comunión con Cristo, con Dios. Entonces, Cristo es como ese pegamento, ¿no? Entre Dios y los hombres, ese puente en el cual nos unimos a Dios. Entonces, dice que va a darnos una alianza. Hasta el final ahí subrayé, dice, perdonaré la maldad de ellos, para eso es la alianza, y no me acordaré más de su pecado. Y hay otras profecías que hablan también de una alianza. Por ejemplo, en Isaías 42, 6 al 7, y esta otra cita de Isaías 49, del 8 al 10, también se menciona, dice, que va a haber una alianza, y dice ahí, yo Jehová, dice, te he llamado, le está diciendo una persona, ¿no? Te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, dice. En el otro pasaje, en el de abajo, dice algo parecido, ¿no? Dice, te daré por pacto al pueblo, ahí lo puse en rojo. Ahí también puse o remarqué que en esos dos versículos también se hace énfasis en algo. Lo puse ahí en verde, dice, que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas, ¿no? Habla de una prisión. Es curioso eso porque cuando se habla de esto, ya había pasado el éxodo, ¿no? O sea, ya estamos, supuestamente el pueblo, pues ya había vivido había trascendido, ¿no? Superado una esclavitud, pero aquí los profetas nos hablan todavía de otra esclavitud. Entonces, significaría que Cristo, cuando viene a hacer una alianza, viene a liberarnos, ¿no? Y lo curioso aquí que marqué en rojo es que la alianza anteriormente había sido física, en piedras, y ahora me está hablando aquí Isaías de una alianza que es como en una persona, ¿no? No en algo físico. Entonces, para el judío a lo mejor era difícil entender esto, como una persona es una alianza. Y
y eso ya nos hace recordar algo que dijo Cristo en la última cena, ¿no? La sangre que yo daré, ¿no? La sangre de la alianza. Entonces sí es una persona, ¿no? Y esa persona es Cristo. Por eso que pues el relato de la última cena tiene un cumplimiento de estas profecías y perfectamente encajan con Cristo como persona. Ezequiel también nos hablaba de una alianza de paz, un pacto de paz. Por ejemplo, en Ezequiel 34:25 dice, estableceré con ellos pacto de paz, ¿no? Y ahí en Ezequiel 37:27 también dice algo parecido, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y fíjense, y también dice, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, Ezequiel es otro profeta más cercano al tiempo de Cristo, digo, tampoco tan cercano, pero sí vivió, fue en tiempos del exilio a Babilonia, en los que él también ya profetizaba de un pacto que vendría. Todos los profetas ya nos daban, ¿no?, esos avisos. Y para hablar de la Eucaristía como alianza, primero mencionar eso, la importancia que tiene, que es una alianza. Y la otra es, las otras partes de esta doctrina es mencionar por qué pan y por qué vino, ¿no? ¿Por qué pudo, o sea, por qué Cristo lo deja así? Y es bueno mencionar que ya había avisos, ¿no? También desde el Génesis, desde el primer libro de la Biblia, por ejemplo, Génesis 3:15, ¿no? Que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso, o sea, si mal no recuerdo, Juan Pablo II le llamaba el protoevangelio, o el primer aviso, ¿no?, de la buena nueva. Entonces, ya se anunciaba un Salvador. Desde el Génesis 14:18 hay un personaje misterioso que nos habla la Biblia y lo habla pocas veces la Biblia. Y tiene mucha trascendencia, ¿no?, a nivel del sacramento y a nivel de la tipología, ¿no?, con Cristo, que es Melquisedec. Y, y está curioso ese relato porque no se menciona antes a Melquisedec, como que aparece de repente y luego ya no se vuelve a mencionar, nunca más. Y llega a mencionar ya de manera profética ahí en los Salmos, ahora vamos a ver. Y aquí este es el único fragmento en el Génesis donde se menciona, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, estamos hablando ahorita en tiempos de Abraham, ¿no? O sea, retrocedimos un poco en la historia, nada más para mencionar esta parte. Dice, sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino, y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice aquí que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y ya no se le vuelve a mencionar. Sin embargo, Pablo en la carta de Hebreos vuelve a hablar de Melquisedec y lo retoma y explica en mejor detalle para el judío de ese tiempo al menos cómo consideraban que era Melquisedec, pero Pablo hace algo importante, hace la conexión con Cristo. Entonces, cuando yo hablo de la materia del sacramento, que es pan y vino, es bueno mencionar este antecedente, que retroceder que Melquisedec también fue un sacerdote que ofrece pan y vino. Algo un poco extraño, ¿no? Porque el sacerdocio común ofrece sangre de animales. Es una ofrenda, ¿no?, a Cristo, perdón, Dios. Y en el Salmo 110, ya en contexto de tiempo, esto pues ya es del rey David, ya es 1000 años antes de Cristo, y la historia de Abraham estamos hablando de más o menos 1850 antes de Cristo, o sea, los salmos son más recientes, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de que son antes de Cristo, por ejemplo aquí en el Salmo 4, menciona el rey David, ¿no? Dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, según este salmo, parece ser que se le está refiriendo a una persona que va a venir a manera de Melquisedec, ¿no? Según el orden de Melquisedec, va a venir una persona. Ese va a parar a Melquisedec, bueno, hoy ya sabemos en qué ofrece pan y vino, y sabemos que se refiere a Cristo. Entonces yo les mencionaba que Pablo hacía una conexión de Melquisedec con este sacramento, o con este ofrecimiento de Jesús, y eso en Hebreos 7, del 1 al 3, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, dice, y lo bendijo. Entonces, fíjense, aquí se menciona que Abraham le dio diezmos de todo, y dice, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia. El título, ¿no?, que se le da al Mesías. Va a haber alguien que nos dé justicia. Y también rey de Salem, y esto es rey de paz, ¿no? ¿Se acuerdan que Ezequiel decía una alianza de paz? Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía. Y es cierto, la escritura no menciona una genealogía de él, porque acuérdense que el sacerdocio que existía
instituido por Dios era el levita, pero eso fue hasta el Éxodo 28. Pero mucho antes del Éxodo, de la época de Moisés, en la época de Abraham, no había un linaje de sacerdotes conocido. Entonces, eso es lo raro, ¿no? Lo misterioso que Melquisedec se menciona como un sacerdote. ¿Qué tipo de sacerdote? ¿Qué linaje tiene? No se sabe. Entonces, para Pablo dice aquí, hecho semejante al Hijo de Dios, o sea, el que no tenga un linaje, ¿no? Terrenal, lo hace parecido a Jesús, es decir, es una tipología de Jesús. Pero en ese dice sacerdote para siempre, así habla de Jesús, así como no había inicio y fin en Melquisedec, en Cristo tampoco. Por lo tanto, también podemos decir que Cristo es Dios, ¿no? En ese sentido, por esa figura. Y pues ya se menciona que, por lo tanto, si hay un nuevo sacerdote en el orden de Melquisedec, aquí dice en el versículo 11, dice, si pues la perfección fuera dada por este sacerdocio levítico, eh, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, ¿no? O sea que había necesidad de otro sacerdocio, otra persona, que instituyera un sacerdocio distinto al levita, ¿cuál? El de acuerdo al orden de Melquisedec, y no fuese llamado según el orden de Aarón. Dice, porque cambiado el sacerdocio, ¿no? Ahí esa énfasis en esa parte, en esa frase de que el sacerdocio es cambiado. Ya no se ofrece animales o sangre de animales, sino ahora pan y vino. Dice, necesario es que también hay un cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. O sea, Cristo es de la tribu de Judá, ¿no? Jesús, mientras que el sacerdote conocido era el Leví, de la tribu de Leví, del cual nadie sirvió en el altar, pues sí. Entonces, Jesús viene, aunque de otra tribu, ¿no? A establecer o hacer un cambio del sacerdocio ya conocido. Entonces, pues reitera aquí Pablo, dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Ese es Jesús. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la desobediencia, según el poder de una vida indestructible. Entonces, para Pablo aquí, Cristo viene con un sacerdocio distinto y ofrece algo distinto. Ya sabemos que es su carne y su sangre. Pero hay algo que hay que resaltar, ¿no? San Pablo dice que el sacerdote debe terminar o quedó eliminado. Aquí lo que Pablo a lo mucho que dice, queda abrogado el mandamiento anterior, es decir, lo anterior, la antigua alianza, a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, dice, y de la introducción de una mejor esperanza, es decir, otra esperanza, ¿cuál es Cristo, no? Por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, que el sacerdocio que me trae Cristo, a manera de Melquisedec, me acerca a Dios. Yo no puedo estar en una iglesia donde no esté ese sacerdocio, porque aquí, según Pablo, me acerca eso a Dios. Y por lo tanto, dice Jesús, es hecho fiador o mediador, algunas traducciones dicen, mediador de un mejor pacto, una mejor alianza. Entonces aquí claramente Pablo está diciendo, la antigua alianza tenía un sacerdocio, Cristo nos trae una nueva alianza con un sacerdocio cambiado. Entonces no es cierto eso de que el sacerdocio no exista, de que ya se acabó el sacerdocio, continúa. Eh, hasta este punto puede haber alguien que diga, ay, sí, bueno, sí, Jesús trae un sacerdocio, pero jamás se lo dejó a los hombres. Lo vamos a ver, si es cierto, en la última cena, a ver si es cierto que no les dijo a los apóstoles, no hagan esto, ¿no? Nada más lo hago yo, el sacrificio. No, dijo, hagan esto, ¿no? En memoria mía. Es decir, esa tarea deben continuarla. Entonces, es una manera de decirles, ¿no? No necesariamente tiene que estar la palabra sacerdocio, pero si yo les digo ofrezcan dones y sacrificios, pues prácticamente les estoy dando la función de sacerdote, ¿no? Entonces, para mí eso es claro. Y nada más aquí de rápido voy a mencionar algo, que cuando viene la historia de Abraham, se mencionan algunos elementos de la pasión y también de la Eucaristía. El sacrificio de Abraham, lo voy a mencionar aquí brevemente. Todos ya conocemos la historia, ¿no? Que Dios establece también un pacto. Abraham fue otro mediador de otra alianza, donde hubo promesas de que le iba a dar descendencia. Y Abraham, pues tuvo un hijo que llamado Isaac, ¿no? Entonces, le había prometido, pues, que le iba a dar un hijo. Abraham desconfió un poco, se metió con su esclava, tuvo a su hijo Ismael, ¿no? Pero le dijo Dios, no, no era, ¿no? O sea, no confiaba Abraham, pues, en que de verdad Dios le dejara un hijo por la edad que él tenía y Sara. Entonces, algunos piensan que por eso la circuncisión la instituyó ahí Dios, ¿no? Porque fue como un modo de desconfianza a las palabras de Dios. Por lo tanto, después de tener su hijo con Ismael, en el Génesis 17 ahí le propone o le dice que debe circuncidarse. Entonces, digamos, con el mismo objeto con el cual desconfió de Dios,
era el mismo objeto que tenía que cortar, ¿no? Entonces, así fue en el Génesis 17. Algunos piensan eso, lo interpretan así. El, y es curioso porque, miren, en el Génesis 22 es cuando ocurre esto, donde Dios le dice que sacrifique a su hijo, que lo entregue, y, y pareciera contradictorio, ¿saben? Porque, imagínense, le promete que le va a dar una descendencia, pero nada más va a tener un hijo, que va a ser el heredero, que es Isaac, pero después le dice que lo sacrifique. Entonces, ¿cómo va a dar cumplimiento a esa descendencia si le pide que lo sacrifique? ¿No? Entonces, algunos piensan que Abraham debió de haber pensado en que tal vez Dios lo iba a resucitar a Isaac. O sea, si me promete una descendencia, que va a haber descendencia, pero me pide que lo sacrifique, entonces a lo mejor si Dios todo lo puede, me va a dar otro hijo o puede resucitar a Isaac. Entonces fíjense cómo ahí ya va implícita posiblemente un pensamiento en Abraham de que Dios podría revivir a Isaac. Y eso ya es figura muy grande, ¿no? De lo que es el, pues Cristo, ¿no? Entonces por eso se piensa que Abraham es figura de Dios Padre que entrega a su único hijo, ¿no? Según el Juan 3:15, ¿no? 3:16. Isaac sería figura de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Acá en el Génesis 22 eh, dice eso, justamente eso. Le dice Dios, toma a tu hijo, ¿no? Tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, en el monte Moría, y ofrécelo ahí en holocausto. Aquí más abajo de este texto, cuando llegan ahí, fíjense qué dice Abraham. Les dice a sus sirvientes, ¿no? Espérennos aquí, dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Es decir, para yo adorar a Dios es con un sacrificio. Entonces dice, y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. Y fíjense muy bien ahí el paralelismo, ¿no? La tipología. ¿Quién más cargó también un leño para su propio sacrificio? Aparte de Isaac, Cristo. Entonces, por eso sabemos que Isaac es tipo, ¿no? Eh, y el antitipo es Cristo. Entonces, justamente Isaac le dice, oye, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y aquí es donde saca la profecía, o por eso se le llama profeta Abraham, ¿no? Porque sale esta famosa frase que dice, Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Entonces, Abraham muy probablemente era un hombre, Isaac era probablemente un hombre maduro, fuerte, adulto, porque tenía que cargar leña para... Eh, era una tarea que no podía hacer un niño, ¿no? Entonces, probablemente era un hombre adulto, como Cristo también era un hombre adulto, y también, si tenía la fuerza para cargar la leña, pues podía oponerse fácilmente a su sacrificio y no lo hace. Al contrario, él se entrega. Entonces, al parecer, ese casi sacrificio de Isaac, porque sabemos que en la historia al final no ocurrió, se parece a lo que hace Cristo, nada más que Isaac, pues no es sacrificado, Cristo sí. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es todavía más, pues más perfecto, ¿no? Que el de Isaac. Pero el de Isaac fue suficiente para que fuera del agrado de Dios. Entonces ya conocemos la historia, no lo termina sacrificando, llega un ángel y le dice que no lo haga, que ante los ojos de Dios, ¿no? Le agradó pues esa voluntad de desobediencia de Abraham, pero aún así hay por ahí un carnero, ¿no? Que se lo encuentran, dice ahí, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, pues Abraham fue obediente y ya conocemos la historia, ¿no? Tuvo descendencia y parte de su descendencia terminó esclava, ¿no? Que quedaron esclavos en Egipto y por lo tanto había que liberarlos y para esto ya llega el tiempo de Moisés. Y aquí es donde la otra cosa que quería mencionar, otro elemento importante es la Pascua. Voy a pasar rápido esto, no voy a leer todo. Nada más mencionarles que la Pascua, al parecer, la traducción más coherente o más aceptada es que Pascua o Pesaj en hebreo significa paso. ¿Por qué? Porque la última plaga, Dios dice esto a Moisés, heriría todo primogénito en la tierra, ¿no? Y la sangre le manda pues a hacer un sacrificio para que la sangre sea cubierta por las casas, ¿no? Y los lugares donde el ángel de Dios no iba a pasar a exterminar. Y menciona esto, ¿no? Dios que dice, pues yo, aquí en el versículo 12, en el Éxodo 12:12, pues yo pasaré. Eso es lo que significa Pascua, el paso de Dios. Dice, yo pasaré por aquella noche, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito. Eso fue lo que dice el Éxodo. Entonces, eso es la Pascua, pero para Dios dio la orden para la Pascua que se hiciera una cena. Y es curioso porque la Eucaristía también es una cena, ¿no? Y justamente la última cena de los apóstoles es un día de Pascua. Entonces, ¿por qué Dios menciona, o bueno, por qué Cristo prefirió hacerlo así?
Y ahorita vamos a ver ahí el paralelismo. Dice aquí, y este día os será de memoria cuando da las instrucciones de cómo va a ser la Pascua. Dice, y lo celebraréis como fiesta solemne, por estatuto perpetuo. Ahí se mencionan algunos elementos. Dice que es un rito que se debe guardar. Y hablan de un cordero, que es como la cena central, ¿no? Un cordero. Entonces fíjense cómo ya nos empieza a sonar, ¿no? La pasión de Cristo con todos estos elementos. ¿Y por qué hablamos de que Cristo es un cordero? Porque ahora el centro, la víctima ya no es en la Pascua normal, un cordero común, sino ahora es Cristo. Entonces vean ahí toda la conexión que hace, ¿no? El Éxodo 12 con esto. Otras cosas que cabe mencionar es que dice que es una fecha que se debe guardar y celebrar cada año. Aquí fíjense, aquí está curioso, ¿no? Dice cómo se preparará el cordero, dice, se comerá en casa y no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Aquí en el Éxodo 12:46 menciona esta, pues, como profecía, ¿no? Porque al final termina haciéndolo porque así como al cordero no se le debe, pues, quebrar ningún hueso, a Cristo igual se le intentó quebrar un hueso, pero no se hizo eso, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando lo crucificaron con los ladrones, le iban a romper los huesos a los ladrones? Se los rompieron, pero esto no porque estaba muerto. Era un modo en el cual si le rompe las piernas a los crucificados, ya no pueden levantarse para respirar, entonces morían rápido. ¿Sale? Entonces, es eso, lo que, la conexión que tiene con este pasaje. Y dice que ahí de la Pascua nadie puede participar a menos que ya sea iniciado en el judaísmo, es decir, circuncidado. Y es algo parecido a lo que tenemos nosotros, ¿no? Que nuestra iniciación es con el bautismo. Entonces nadie puede tomar la Eucaristía si no es bautizado antes. Por eso se le da una preparación, una catequesis antes. Entonces, fíjense cuántas conexiones encontramos. El memorial es eso. Acuérdense, ¿no? Dice en el Éxodo 12:14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta. Y es muy parecido a lo que dice Jesús en la última cena, cuando dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria mía, hacerlo, ¿no? Entonces, la persona que lo haga, pues es sacerdote, porque va a representar el sacrificio de Cristo. En la Pascua, miren, así es como se asaba el cordero. Se le, el cordero como que se extendía en unas varillas, y vean que es una forma de cruz, ¿no? Entonces, cuando se llevaba a cabo la Pascua, cada año, eh, pues hagan de cuenta que eran tantos judíos, bajaban muchos judíos a Jerusalén, y esto lo hacían porque cada casa debía tener su cordero. Entonces, así como si fuera una línea de producción, todos los sumos sacerdotes o los sacerdotes se encargaban de eso, porque el sacrificio solamente podía ser llevado a cabo dentro del templo de Jerusalén, y se asaba en forma de cruz. Entonces, eso hacían los judíos. Y ahora entendemos por qué Cristo, ¿no? Fue crucificado y por qué verdaderamente era un cordero. Eh, Otra figura que vemos en la Eucaristía, que fue después de la institución de la Pascua, que fue una indicación que se le dio a Moisés, fue cuando ocurre este evento del maná, que el pueblo se está muriendo ahí de hambre, están pasando muchas incomodidades. Entonces se empiezan a quejar y Dios le dice a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Entonces, dice recogerá diariamente. Fíjense que el pan aquí es un pan, la intención del maná es hacerlo sobrevivir. El día de hoy, o sea, si Cristo es Moisés, o fue una figura de Cristo como mediador de una alianza, Cristo ahora es un nuevo mediador, así como Moisés, ¿no? Recibe una indicación de un pan celestial que los va a ayudar a sobrevivir, también Cristo nos deja un pan que nos ayuda a sobrevivir de manera espiritual, la Eucaristía. Entonces esa es la conexión que quiero que hagan con el maná, porque no es una ocurrencia mía, de hecho el mismo Cristo lo dice en Juan 6, ¿no? Sus antepasados comieron maná, pero yo les doy el verdadero pan. O sea, Cristo es esa tipología, esa comparación. Entonces no es algo sacado de la manga. Aquí mismo en el Éxodo 16 les habla de este evento del maná. Fíjense acá en el versículo 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan, ¿no? Entonces aquí nos hace recordar esto, que Cristo hace esa comparación de su carne como pan. Entonces, no nada más les dio el pan, el maná, aquí a Moisés y al pueblo, sino carne también, ¿no? Por eso dice que ni de la tarde subieron codornices, porque fueron esas dos cosas, carne y pan les dio. Entonces, ya conocemos la historia, que se encuentran con una cosa ahí que parece una escarcha en el suelo en la mañana, y dicen, ¿qué es esto? Y eso significa maná, ¿no? La traducción de maná es, ¿qué es esto? Que no sabían qué era. Y se estuvieron alimentando, ¿no? De esto, el pueblo durante 40 años, imagínense, comer lo mismo 40 años. Entonces, era una prueba de fe, ¿no? Porque al final
Así era como podían subir. Y bueno, según acá en el Éxodo 16, del 35 al 36, dice que, aquí quiero resaltar esto, ¿no? Porque dice que, como ven que tenían que guardar el séptimo día del reposo del judío, por lo tanto, un día antes tenían que guardar la doble porción del maná para que al siguiente comieran maná, pero no podían ir a recogerlo porque eso era como trabajar y tenían que reposar ese día. Entonces aquí en el versículo 22 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida. Aquí vienen unas unidades de volumen que se llaman gómeres o doble gómer. Y el gómer es la décima parte de una efa, ¿no? Lo quiero mencionar esto porque voy a hacer ahorita una conexión con otra figura de la Eucaristía que es el pan de la presencia. Entonces ahorita lo voy a mencionar, voy a retomar esta parte. Bueno, cuando a Moisés, después de que ocurre esto, bueno, estuvieron comiendo maná durante esos 40 años en el desierto. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, también ocurre algo bien interesante, que dice unas palabras Moisés que se parecen bastante a las que dice Cristo en la última cena, cuando instituye la Eucaristía. Eso está en el Éxodo 24. Entonces, nada más para contarlo rápido, Moisés cuando baja con la ley y todo, eh, dice, bueno, les comenta al pueblo, miren, estas son las leyes, y el pueblo, según ellos, ¿no? Dice acá en el versículo 3, todo el pueblo respondió, ¿no? Que haremos todo lo que diga Dios, ¿no? Todas las palabras, todo lo que ha dicho Jehová. Y sabemos que el pueblo siempre traicionó a Dios, ¿no? La esposa siempre fue infiel, ¿no? El esposo siempre fue fiel, ¿no? En la alianza. Dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar. Fíjense cómo siempre está esa cuestión de adorar a Dios con un altar. Puso 12 columnas, ¿no? Curioso, según las 12 tribus de Israel. Y ofrecieron holocaustos. Entonces colectaron esa sangre, y acá en el versículo 8 dice que Moisés tomó esa sangre de esos holocaustos y roció al pueblo y les dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová que ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y esa frase se parece bastante, ¿no? A la que dice Cristo, acá se las vuelvo a poner, en el Éxodo 24:8, la frase de Moisés, y la vamos a comparar con la frase de Cristo en la última cena. Entonces pongo en colores iguales lo que se parece. Dice, de igual manera, por ejemplo, Cristo dice, ¿no? Tomó la copa, o sea, Moisés toma la sangre y Cristo toma la copa. Y curiosamente, ¿no? Y Cristo habla de que esa copa tiene su sangre. Y dice, aquí es el nuevo pacto en mi sangre. Y así como Moisés dijo, ¿no? Y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, ¿no? Y igual Cristo dice que es una alianza por vosotros, que por vosotros se derrama. Entonces aquí lo que vemos es un paralelismo, pues, muy impresionante, ¿no? Entre las palabras de Moisés con las de Cristo en el Evangelio, que confirma más aún si es una alianza, y es la alianza nueva, de la cual anunciaban los profetas. Y allá en Hebreos, Pablo hace mención de estos dos pasajes que estoy mencionando, los unifica y también da su opinión respecto a estos dos versículos, ¿no? De la alianza. Dice, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, es lo que les estaba diciendo, dice, ¿no? Acá en el versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre, ahí menciona, ¿no? El tabernáculo, los vasos del ministerio. Aquí todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, para Pablo eso era claro para el judío. Debe haber un derramamiento de sangre para que haya un perdón de pecados. Moisés lo hizo con animales, Cristo lo hace con su propia sangre. Entonces ya nada más para la última parte, aquí nada más mencionar que el pan de la presencia es otra cosa, otra figura, que también es una figura donde se habla de un elemento, ¿no? Que curiosamente también es pan, eh, que, que Dios le manda a Moisés que debe haber en el tabernáculo 12 panes, ¿no? El pan de la presencia se menciona pocas veces en la Biblia. Se menciona en el Levítico, ahorita lo vamos a ver, pero en el Evangelio también se nos menciona y Cristo lo retoma, porque Cristo estaba ahí con sus discípulos un día sábado, aquí se menciona en el Evangelio, y estaban cortando trigo y comiendo los granos, y los fariseos se enojan con Jesús y le dicen, oye, ¿por qué están haciendo esto si es día de reposo? ¿Y qué les contesta Jesús? Les dice, ahí en Lucas 6:1, dice, ¿ni aún esto habéis leído? Dice, ¿aún no habéis leído esto, lo que hizo Dios cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Y es curioso porque, o sea, le dicen a Jesús, no puedes hacer esto el día del sábado, ¿no? Porque es día de reposo. Pero Jesús como que quiere darse licencia de hacer eso
poniendo un ejemplo en el cual también había una prohibición, como no comer panes de la presencia, solamente los sacerdotes lo podían hacer. Pero dice, pero David lo hizo. Entonces, ¿qué está queriendo decir aquí Jesús? Eh, pues algo sencillo, o una interpretación es que Jesús está diciendo que él sí tiene esa autoridad, ¿no? De revocar esos mandatos, y que aparte, así como un sacerdote, como hubo personas que sin ser sacerdotes podían comer el pan de la presencia, tenían ese acceso, y él puede también tener ese acceso, ¿no? Al trigo o al pan, de acuerdo a esa comparación que él está haciendo. Entonces significaría que Jesús es sacerdote, ¿no? O tiene la autoridad de un sacerdote. Y no solo él, pero también dice que ahí estaban sus 12 apóstoles haciendo lo mismo y los reprendieron a igual, ¿no? Entonces es un pasaje también para denotar que los apóstoles también aquí se está insinuando ser sacerdotes. Entonces, este pan, esta indicación de preparar este pan y ponerlo, está en Levítico 24, y aquí está esta proporción que yo les decía del maná, ¿no? Dice, tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 12 décimas de eso. Esa es la misma proporción que de pan preparaban, bueno, que recogían del maná, ¿no? En el sexto día. Entonces Dios les dicta la misma proporción. ¿Por qué? Porque el pan de la presencia se comía una vez por semana, el día de reposo, y solamente lo comían los sacerdotes porque era algo demasiado sagrado. Dice, y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, es decir, eran 12 panes. No nos recuerda las 12 tribus. ¿Por qué? Porque precisamente se comen en nombre de los hijos de Israel, que menciona aquí abajo, como pacto perpetuo. Y eso es bien curioso, ¿no? Porque dice, se comerá este pan como pacto perpetuo. Y qué curioso que Jesús en la última cena, ¿no? Muestra el pan y establece ahí una alianza, ¿no? Perpetua. También es un pacto el que está haciendo. Entonces aquí nos hace recordar, ¿no? Varias cosas, este pan sagrado a la Eucaristía. Dice aquí que es cosa muy santa para Dios, de las ofrendas encendidas a Jehová. Algunas traducciones incluso dicen que es la cosa más santa que se ofrece a Dios ahí en el templo. Y algo que se menciona, ¿no? De este pan, dice, pondrás también sobre cada hilera, y dice incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Entonces este pan tenía incienso, y si nosotros recordamos también, ¿no? Hay un rito en el de la Eucaristía en el cual también se pone el incienso sobre el altar y sobre el pan. También la Eucaristía viene haciendo ese cumplimiento de un pan todavía más perfecto que el pan de la presencia. Entonces, para el judío, ponía ahí el pan sobre esta mesa, que también dio las indicaciones de cómo hacerla Dios, que iba a ser de oro, de madera de casa, y también iba a haber vino ahí. Entonces, para el judío era importante el pan y el vino. ¿Por qué? Por ejemplo, el Salmo 104, 14 y 15 nos da la indicación de, para un judío más o menos, ¿no? Podemos darnos un vistazo de qué era el vino para ellos. Ahí dice, ¿no? Y hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Entonces aquí en este salmo, por ejemplo, podemos ver para un judío que era el pan, era un símbolo o un recuerdo de un regalo de Dios para que el hombre viviera, y que el vino era también como un regalo para alegrar al hombre. Por eso en las bodas de Caná, ¿no? La importancia de que Cristo recuperara el vino, ¿no? O sea que, bueno, más bien convirtiera el agua en vino, porque para el judío era importante eso en una celebración, era motivo de alegría. Entonces, nos hace recordar, pues, que por qué son 12 panes, ya lo vimos en el Éxodo 24:4, que cuando Moisés baja del Sinaí, ¿no? Que establece 12 columnas. Es decir, el significado es el mismo, 12 tribus de Israel. Y es por lo mismo también por lo cual Cristo escoge a 12 personas. Ahí en el Evangelio de Mateo 19:28 lo vemos. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y aquí vemos esa numerología, ¿no? Que el número 12 hace conexión con todo esto. Otra cosa, acuérdense que el pan de la presencia solamente lo comían los sacerdotes, pero cuando Cristo nos trae la Eucaristía, ya es para todos. Entonces, fíjense cómo lo sagrado, lo que era muy sagrado en el pueblo judío, Cristo lo perfecciona y lo trae ya para todos, ya no nada más es para una determinadas personas. Es Dios, pues para todos. Por eso el cristianismo es universal, ¿no? Es para todos. Entonces, por eso, aquí se menciona, o Pedro nos recuerda que nosotros tenemos un sacerdocio real. En 1 de Pedro 2:9 se menciona esto. Entonces, el sacerdocio
que ya se mencionaba, ¿no? De por sí en el Éxodo 19:6, que quería Dios, la intención tenía de ser un sacerdocio real, un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Pero Pedro nos lo recuerda, es decir, también nosotros ya tenemos un sacerdocio común de los fieles, y también por eso tenemos acceso a lo sagrado, ¿no? Por eso tenemos acceso a la Eucaristía. Precisamente el bautismo nos confirma eso, ¿no? Profetas, sacerdotes, eh, y viene todo esto. A Moisés se le dio también otra indicación, ¿no? Acá en el Deuteronomio lo menciona, 18, en el capítulo 18, verso 15, donde Dios le promete que va a surgir un profeta, dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, dice, como yo te levantará Jehová tu Dios. Y fíjense, acá en el versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mandare. Dice, él hablará en mi nombre. Promete un profeta de en medio de Moisés. ¿Quién será ese profeta? Hoy sabemos que es Jesús. Y no lo digo yo. En el libro de Hechos, si van al capítulo 3, si mal no recuerdo el versículo 22, Pedro cuando da un sermón, habla de esta cita. Dice que Dios le prometió un profeta a Moisés. Y ahí Pedro hace mención que ese profeta es Cristo, ¿no? O sea, no es una interpretación mía, sino que o sea, los primeros cristianos ya sabían eso. Sabían que Cristo era ese cumplimiento de ese profeta. Entonces, ya nada más para mencionar las últimas profecías de la Eucaristía, en el Salmo 110:4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces ya había un aviso ahí de que va a venir un sacerdote que iba a traer, eh, o iba a ser a modo de Melquisedec. Aquí el Salmo 116:12 al 14 también dice algo curioso. Dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, dice, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Curioso, ¿no? Una copa de salvación. Y es curioso porque también el católico habla de eso en la Eucaristía, dice. Sabemos que esa es la copa de la salvación. Y los primeros padres de la iglesia también así hablaban de la Eucaristía, de la copa que se ofrece en el altar. En Malaquías 1:11 es una cita muy importante porque esta profecía tiene completamente coherencia en el catolicismo y no en el protestantismo. Dice, porque desde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones y en todo lugar se ofrece en mi nombre incienso y ofrenda limpia. Otras traducciones dicen sacrificio puro. En todas las naciones, fíjense, un sacrificio en todas las naciones. Va a haber protestantes que digan, sí, pero pues, son los sacrificios del pueblo judío. No, porque esos eran nada más ahí, en esa zona, para los judíos. Pero un sacrificio que sea en todas las naciones, solamente, ¿quién reclama o qué iglesia es la única que reclama eso? Que ofrecemos sacrificio en todas las naciones, la iglesia católica. Porque los protestantes dicen que no hay sacrificios, que ya terminaron con Cristo. Y nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que sigue vigente un sacrificio, el de Cristo. Lo que sí terminaron fueron los sacrificios de animales. Esos ya no existen. Pero el de Cristo debe estar vigente para que se cumpla esta profecía de Malaquías 1:11. Entonces, a modo de resumen, ya vimos en la historia, ¿no? ¿Quién fue Melquisedec? Vimos algunos elementos que se recogen de ahí pan y vino. Vimos que Isaac es figura de Cristo y que también hay elementos de la pasión ahí que dan cumplimiento en la Eucaristía. En la época de Moisés, a Moisés se le dio indicaciones de la Pascua. Jesús retoma la Pascua o establece una Pascua nueva. Se habló del maná en el Éxodo 16. Jesús también habla de un pan perfecto que dice que yo soy el pan, ¿no? Jesús retoma, por ejemplo, ahí en el Éxodo 24, las palabras de Moisés para establecer la alianza. Y el pan de la presencia también tiene elementos que nos recuerdan la Eucaristía. Y todo esto del Antiguo Testamento, ¿no? Y recordar las profecías que ya mencionamos, desde David con los Salmos, Isaías, Jeremías, todo lo que ya les leí, ¿no? De que iba a venir un nuevo pacto que daban los profetas, y la última profecía que es de Malaquías. Entonces todo esto viene a resumir o vienen a formar piezas que es necesario conocerlas para que así ya tenga sentido la misa que vivimos, ¿no? Yo cuando conocí todo esto del Antiguo Testamento, para mí la misa fue un antes y un después, ¿no? Porque cuando conocí esto, me hizo mucho sentido porque celebramos lo que celebramos los católicos. Y desde que yo conocí esto, la misa para mí, si duraba una hora, para mí se me pasaba en 5 minutos, ¿no? Yo conectaba todo esto, o conecto todo esto, y entonces tiene mucho más sentido la misa, del por qué, ya conocemos la historia de por qué viene, ¿no? Y por qué Cristo usa esas palabras, porque en realidad Cristo quiere dar un cumplimiento de algo que ocurrió en el pasado y lo quiere actualizar. Entonces, para el judío, cuando uno lo ve con gafas judías, ya tiene muchísimo sentido. ¿Por qué Cristo escoge la fecha que escogió? ¿Por qué dice esas palabras? ¿No? ¿Y por qué da esas indicaciones a sus apóstoles?
Entonces, lo que es más cuestionado en la Eucaristía, normalmente no voy a tener otras objeciones, que en realidad hay muchas más, ¿no? Se les objeta al católico, es sobre todo la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué nosotros decimos que ahí está Cristo? Entonces, nada más voy a mencionar algo rápido, porque no quiero que se confundan. Cuando ustedes busquen la Eucaristía en literatura católica, van a ver que la Eucaristía se le menciona como un símbolo, pero también se le menciona como una realidad. Y aquí nosotros estamos acostumbrados en la apologética a decir, no, ¿es símbolo o es realidad? ¿No? Y hacemos esa dicotomía la hacen los protestantes. La verdad es que nosotros si argumentamos de que un símbolo es una cosa y realidad es otra, lo hacemos porque queremos sacar al protestante de esa definición, ¿no? Pero en realidad la iglesia primitiva nunca hizo esa división. Para ellos un símbolo también representa una realidad y al revés también, una realidad puede ser simbolizada. Entonces, esta cuestión de que o es realidad o es símbolo, en realidad es un concepto de símbolo más actual, más reciente, y se remonta precisamente más o menos por ahí del siglo X, por lo que los pueblos germanos, es decir, del norte de Europa que invadieron la cultura griega o la influencia griega que tenían ya los cristianos, empezaron a introducir como este error de decir o es símbolo o es realidad, pero no pueden ser las dos cosas. Pero en realidad no se excluyen una de la otra. Sin embargo, yo aquí en términos apologéticos les voy a mencionar o les vamos a argumentar o vamos a retomar esa definición de símbolo como la retoman los protestantes, únicamente nada más para argumentar que Cristo es una realidad. Pero no se confundan cuando lo vean en los libros católicos y van a ver que se menciona mucho que la Eucaristía es un símbolo. Pero es un símbolo a la definición católica, es decir, es una realidad. Entonces, por ejemplo, Juan 6 es de los pasajes más usados, los capítulos, en donde se menciona esto y donde se hace referencia a que Cristo verdaderamente se refiere a una realidad cuando menciona que Él es el pan. Y desde el versículo 30, aquí lo voy a mencionar, dice que le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y en el versículo 31 se menciona, nuestros padres comieron del maná. Y para sacar de contexto esto, acuérdense que en los versículos anteriores Cristo había repartido el pan, ¿no? Había alimentado a muchas personas. Y precisamente por eso sacan a colación los judíos este pasaje. Porque como están hablando en un contexto de comida, de alimento, y siempre estuvieron cuestionando a Cristo si él era el Mesías o no, qué señal nos puede dar. Entonces, de acuerdo a ese contexto, ellos hablan del maná. Para ellos era una señal milagrosa. Y lo cuestionan a él, ¿tú qué señal nos das? Entonces, pues Cristo les responde, ¿no? Que, bueno, aquí mencionan pan del cielo les dio a comer y Jesús les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan, ¿no? Y aquí recalcar que dice verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y pues Cristo les contesta, yo soy el pan de vida. Y yo recargo aquí el verbo ser, ¿no? Porque es soy. Qué fácil hubiera sido para Jesús decir, yo soy como ese pan, me parezco a ese pan, ¿no? Pero no, él asegura, yo soy el pan. O qué fácil hubiera sido decir, yo represento ese pan, yo soy como ese pan, yo simbolizo eso, ¿no? Y Jesús, ¿no? Es muy insistente en decir, yo soy. Dice, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá jamás, no tendrá sed jamás, ¿no? Y aquí Jesús menciona el versículo 38, dice, porque he descendido yo del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vino, que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y aquí el protestante dice, ¿ves? El que crea en Cristo, no el que se lo coma, ¿no? Entonces, ya ves, ustedes se lo comen, ustedes entienden ahí que hay que comérnoslo, pero aquí Cristo dice que hay que creer en él, ¿no? Y con eso quieren echar por tierra la Eucaristía. Pero pues, digo, siendo honestos, pues creerle a Cristo es lo que Él dice. ¿Y qué dice? Yo soy el pan. Entonces, eso es lo que debemos ver, ¿no? Escudriñar. Y hay algo que quiero recalcar aquí que lo puse en azul. En azul puse todo lo que tiene que ver como con algo escatológico, ¿no? Con la vida después de la muerte. ¿Por qué Cristo menciona un pan y habla de una vida eterna? ¿Por qué se dice Él el pan y la vida eterna? Eso es lo curioso, ¿no? Y lo menciona varias veces. Aquí lo continúan platicando. Murmuraban entre ellos los judíos, porque él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? Fíjense cómo los judíos están interpretando sus palabras. Jesús habla de que él desciende del cielo y él es el pan. Pero ellos cuestionan eso. Dicen, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre
y madre nosotros conocemos. Es decir, los judíos dicen, él no descendió del cielo, él viene de un linaje humano. A nosotros no nos engaña Jesús, ¿no? Él es un humano. Es decir, los judíos están interpretando o poniendo en tela de juicio la divinidad. Dicen, si él viene del cielo, entonces Dios. Pero nosotros sabemos que vino de María y de José. Entonces fíjense cómo el judío ya está metiéndose, ¿no? A ese tema o entrando en ese terreno de interpretar a Jesús como Dios, pero no lo quieren creer. O se resisten a eso, ¿no? Y algunos judíos sí le creen. Entonces fíjense, en el versículo 44 vuelve a mencionar, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré. Otra vez esa conexión, ¿no? Con que yo lo resucitaré. ¿Quién puede resucitar a los muertos? Pues nada más Dios. Entonces ahí de manera indirecta Jesús le está diciendo, yo soy Dios. Y fíjense, dice acá, continúa diciendo, está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Ese es Jesús, el que vino de Dios. Otra vez, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo soy el pan. Y siempre está esa insistencia de Jesús decir, yo soy el pan de vida, ¿no? No es un pan muerto. Vuestros padres comieron del maná y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Otra vez, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, fíjense, ahí dice, lo puse ahí en verde, en otro color, porque es una entrega. ¿Se acuerdan que Isaac se entregó y se dejó, ¿no? Que lo sacrificaran. Bueno, pues también Jesús hace lo mismo. Por lo tanto, si él se ofrece a sí mismo como sacrificio, también es porque es sacerdote. Nada más que la víctima es él. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, aquí viene la pregunta que nos hacen los protestantes, y está también escrita en la Biblia. Dicen los protestantes, ¿cómo esto se come la carne y la sangre de Cristo, ¿no? O sea, ¿cómo el católico cree eso? Y afirma el católico, nosotros nos comemos a Cristo. Entonces aquí en el versículo 52 dice lo mismo, ¿no? Los judíos le dicen lo mismo. Contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces vamos a ver si Cristo responde como católico o responde como protestante. Si fuera Cristo protestante, ¿qué diría? Bueno, pues ya cálmense, es un símbolo, ¿no? Solo es una representación, en realidad no me están comiendo. Nada más mi presencia está ahí espiritual, si acaso, o es una representación de mi pasión, ¿no? Pero no responde así Jesús. Jesús vuelve a insistir, si coméis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y es justamente lo que dice un católico, no comes la Eucaristía, no tienes vida. Tú responde como católico, ¿no? El que come mi carne, entonces por eso los católicos dicen nos comemos a Cristo y no tenemos por qué escandalizarnos porque Cristo usa el mismo lenguaje. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces aquí decimos nosotros que aquí ya no hay espacio para decir que es un símbolo. Entonces lo que dice Cristo es real. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahí está la común unión. Dice, es lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué comulgamos? Es decir, ¿por qué entramos en comunión con Dios? Porque es necesario renovar la alianza. Y cuando yo entro en comunión con Dios, aquí dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Cuando yo haga eso, es cuando entro en comunión con Cristo. Si tú le dices a un protestante, oye, ¿cómo entro en comunión con Dios? Te va a decir, lee la Biblia. Pero Cristo dijo eso. Hay que estar leyendo la Escritura para entrar en comunión con Él. O Él nos dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él, ¿no? Y ya sé que va a haber un protestante que diga, Juan 5:39, ¿no? Escudriñad las Escrituras, que en ellos hallarás, ¿no? Señales de vida eterna. Sí, sí, dijo eso Cristo. También lo dijo, ¿no? Tampoco es que nosotros rechacemos la Escritura, pero aquí la verdadera comunión que Cristo me está diciendo y me la reitera en la última cena es esta, comer su carne y beber su sangre. Dice, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Ahí está un pan que pues les dio vida, pues, el momento, ¿no? Pero el que come de este pan, dice, vivirá eternamente. Entonces Cristo me está hablando de una vida que trasciende, ¿no? Una salvación. Entonces dice aquí que estas cosas dijo en la sinagoga el día de ahí en Cafarnaúm. Y miren, esto también es importante mencionar, ¿por qué el judío no lo cree?
¿O por qué le cuesta creerlo? Porque recuerden que ellos tenían la prohibición de que no pueden comer sangre. ¿Por qué no pueden comer sangre? Eh, pues porque así lo ordenó Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces estaban entre la espada y la pared. ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a Moisés y a todos los que nos dijeron que no hay que comer sangre? O le creemos a este fulano que dice que es el Mesías? Y si le creo a Jesús, entonces es porque creo que él es Dios. ¿Quién es el único que puede revocar el mandato de que ya pueden comer sangre? Pues solo Dios, ¿no? El mismo Dios que les dijo no coman sangre, ¿no? Es el mismo que les podría decir ya pueden comer sangre, pero la sangre de mi hijo, ¿no? Jesús. Entonces, el judío que decide seguir a Jesús es el judío que se convierte a cristiano, es decir, acepta a Cristo como divino. Entonces él ya cree que puede consumir sangre, ¿no? Y el judío que no cree en Jesús, pues permanece con la ley antigua. En la ley antigua, pues no hay que comer sangre, hay que guardar el sábado y otros lineamientos que hay que seguir, ¿no? Entonces Jesús, ese era el paso difícil que tiene que dar, el salto de fe que tiene que dar el judío, que es complicado. Por eso aquí dice el versículo 66, desde ese entonces muchos de sus discípulos, y noten eso, eran discípulos, no eran cualquier curioso que se acercó a oír la enseñanza de Jesús, lo dejó de seguir, no. Eran gente que tenía fe, gente que lo seguía, eran discípulos de él. Dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, se volvió con los 12. ¿Quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le está diciendo? Te creemos Jesús. Aunque parezca una locura lo que dices, pero te creemos a ti. Entonces aquí es donde uno debe prender un foco rojo, ¿no? Porque si el protestante te dice, es que todo era simbólico, Jesús no hablaba de literalmente su carne y su sangre, la pregunta, o aquí es lo que no encaja con esa interpretación. ¿Por qué se van unos judíos y por qué Jesús no los detiene? Porque Jesús dijo que venía a salvar a todos y dio un discurso muy bonito que él va a darnos la vida eterna. ¿Y por qué a Jesús aquí parece que no le importa que se vayan los judíos? Primera, porque él va a respetarnos, ¿no? Y la otra es porque él está poniendo una prueba de fe, y lo mismo, esa misma prueba de fe es la que vive el católico en la misa. Y por eso nosotros decimos amén. Cuando dicen el cuerpo y la sangre de Cristo, decimos amén, sí creo que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces nosotros cuando tomamos la Eucaristía y decimos amén, nos convertimos en esos cristianos como Pedro que decimos eso, sí te creemos. Y si no la aceptamos, demeritamos su Eucaristía, su valor sacramental, o no creemos que ahí esté Cristo, nos volvemos como los judíos que no creyeron en él y lo dejaron de seguir. Entonces significa que cuando yo dejo de seguir a Cristo es cuando yo no creo eso, esa enseñanza. No puedo decir, yo creo en Cristo, pero no creo que está en el pan y el vino. No, no se puede ser cristiano y no creer que en el pan y en el vino está Cristo. Y aquí nos lo delata perfectamente, ¿no? Este pasaje. Entonces, Cristo, dense cuenta cómo Cristo es medio radical, ¿no? O sea, no le importa. Si quieres creer, bien, eres bienvenido, pero si no quieres creer, bueno, es tu problema. Y no detuvo a los judíos. Oigan, espérense, era una broma, ¿no? Era un simbolismo, no se asusten, yo también quiero que se salven y no quiero ofenderlos, como en estos tiempos, ¿no? Que está de moda no ofender a nadie. Y por lo tanto no hay que decirles la verdad, no. Cristo no le importaba. Decía la verdad, decía yo soy, y hasta lo querían agarrar a piedras por decir el yo soy, ¿no? Entonces, Cristo tenía esa mentalidad y ¿por qué no los católicos la tenemos ahorita, no? ¿Por qué nos da miedo decir la verdad? Hay que decirla, ¿no? ¿A enseñanza de quién o a ejemplo de quién? De Cristo. Entonces, miren, ¿por qué se ofenden los judíos? Ya lo mencioné. Digo, no me voy a detener mucho en esto. Pero el judío ya tenía esta indicación, fíjense acá abajo, en el Génesis 9, desde Noé, imagínense, Noé fue otro mediador de otra alianza, y a Noé le dio esta indicación allá en el capítulo 9, verso 3 al 4, dice, todo lo que se mueve y vive os será por mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Cuando llegaron ya a la tierra firme, que ya se terminó el diluvio, les da esa indicación. Y os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, desde antes de Moisés estaba esta prohibición de no comer sangre, porque se creía que ahí estaba la vida. En el Levítico 17:10 también se cree eso, aquí lo subrayé. Ninguna persona de vosotros comerá sangre, no comeréis la sangre. Entonces es lo que les comentaba de que el judío tiene ese conflicto, ¿no? De creerle o no a Cristo. Si le creo a Cristo, pues es porque es Dios, definitivamente, ¿no? Entonces ese es el sentido que tiene, ¿no? Y es un argumento bueno también para defender la divinidad de Cristo. Dice acá, la transubstanciación la vemos en Lucas 22:19, aunque en los demás evangelios también se menciona, ¿eh? En el Marcos, Mateo. Marcos y Mateo son una tradición que le llaman algunos historiadores la tradición palestinense,
¿Por qué? Porque tiene influencias de Pedro, ¿no? Pedro es judío. Y la otra tradición, que es la de Lucas y la de Pablo, que es esta que le estoy mencionando aquí, eh, es la que le llaman la tradición helénica, ¿no? O griega, porque Lucas era griego. Y Pablo, pues también le enseñó a Lucas, y se cree que en esta tradición de este evangelio se recopilan cosas más antiguas. Entonces, aquí lo que menciona Lucas 22:19 es el relato de la última cena, ya cuando está Cristo y con sus apóstoles. Entonces, en Juan 6 va comenzando el evangelio y Cristo ya nos daba un aviso de lo que era su carne y su sangre. Ustedes deben preguntarse también por qué Juan lo menciona y por qué los otros no. O sea, el capítulo 6 de Juan, ¿por qué solo está en el evangelio de Juan? ¿Por qué no hay un paralelismo en otros evangelios? ¿Por qué creen? Porque hay herejes en los tiempos de Juan que ya empiezan a poner en tela de juicio, ¿no? En cuestión, la transustanciación. Por lo tanto, Juan se ve obligado a escribir un evangelio donde aclare que verdaderamente Cristo es un ser humano de carne y sangre y que ofreció su carne y su sangre como alimento de vida eterna. Por eso es el evangelio de Juan el único que tiene eso. Pero bueno, eso también es otro argumento bueno, ¿no? Para defender esto. Acá en Lucas 22 está la narración que ya todos conocemos, es la narración que da el sacerdote en la misa. Nada más quiero recalcar algo, ahí desde el versículo 15, todos los evangelistas hacen un énfasis en que estaban en tiempos de Pascua. Dice, ¿cuánto he deseado comer en vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Fíjense ahí otra vez lo escatológico, ¿no? Entonces hay una Pascua, ¿no? También celestial. Es decir, como que esa liturgia la abarca más, ¿no? Que algo terrenal. Y habiendo tomado la copa, dice, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Dio gracias. Ah, pues con razón se llama Eucaristía, acción de gracias. Versículo 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. No beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Entonces, es una cena que se hace hasta que Cristo venga, ¿no? Y por eso la hacemos siempre, es repetida. Dice acá, y tomó el pan y dio gracias. Lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Fíjense, esto es mi cuerpo. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo soy el pan? Ahora lo dice al revés, ¿no? Dice, yo soy el pan, ahora dice el pan soy yo. Dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, es una entrega, ¿no? Es un don. Dice, haced esto en memoria de mí, aquí viene el memorial. ¿Qué significa en memoria de mí? Ah, bueno, no debemos de entender esto como en la idea moderna que tenemos de memorial, que es una idea de que es solo un recuerdo, ¿no? No, para el judío un memorial significa un recuerdo vivo, es decir, hay que trasladarnos ahí. Por eso en los libros de tradición judía, cuando ellos hacían la Pascua, ¿se acuerdan que decía que ese era un día de memoria? Por eso los judíos creían que estaban viviendo el exo en ese momento que consumían la cena pascual. Por lo tanto, el memorial, la correcta traducción, ¿no? Si es un recuerdo vivo. Ah, pues con razón la Eucaristía, cuando decimos que es un memorial, es porque queremos que es real y nos estamos transportando a ese momento de la última cena. Como no me tocó vivir en tiempos de Cristo, la Eucaristía me transporta a ese momento. Entonces, por eso la Eucaristía argumentamos que es real y está ahí su presencia de Cristo. Dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿no? Ahí está la alianza que tanto hemos mencionado, que por vosotros se derrama. Se derrama significa que es un sacrificio. Aquí nada más mencionar que hay dos copas que se mencionan en este relato. Y en la tradición judía, en la Pascua, se emplean 4 copas con vino. De esas 2 copas mencionadas acá en Lucas, ¿cuál será la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Bueno, hay una pista que les voy a dar. Cuando dice esto, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, cuando sabemos que ya cenaron, ahí sabemos que se refiere a la tercera copa, ¿no? Entonces, no sé si lo han oído eso, pero la copa de la última cena, por eso se dice que era la tercera copa de la cena de Pascua, y la copa anterior entonces sería la segunda. Eso que significaría que la primera copa no se menciona y tampoco la cuarta, es decir, en este relato se menciona la segunda y la tercera. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, las 4 copas de la Pascua, nada más para mencionarlas rápido, tienen unos lineamientos de acuerdo a la liturgia de los judíos. Y es bueno mencionar esto porque van a darse cuenta que cuando nosotros celebramos la Eucaristía en el altar, estamos recordando la tercera copa, ¿no? de la cena de Pascua. Y, y es bueno hacer esta conexión porque Cristo nos trae una nueva Pascua, ¿no? Tampoco es como que nos quedemos en el Antiguo Testamento, sino que le vino a dar una perfección. Entonces, tampoco es
que estemos tan separados de los judíos, tenemos esa herencia, ¿no?, de los judíos, y mencionar que esas 4 copas simbolizan algo. ¿Qué simbolizan? Simbolizan algunas frases del Éxodo 6:6. Lo puse en rojo la primera, acá en verde la segunda copa, en azul la tercera, y en morado la cuarta copa. Y en la primera copa están estos lineamientos, donde se sirve un plato, ¿no?, primero de ciertos ingredientes, que es el plato de entrada, y es importante mencionar que ahí no debe haber pan. Después sigue el plato fuerte, ¿no? Durante la primera copa se hace eso, un cordero con pan sin levadura, ya ven, ahí por eso la Eucaristía la instituyó Cristo con pan sin levadura. Y dice acá, mientras está la comida en la mesa, alguien pregunta, ¿por qué hacemos esto? Dice, el presidente narra el significado de todo esto. Y Cristo sabemos que ahí fue el líder, ¿no?, de la última cena, entonces pues narra eso. Y comienza a hacer un montón de sentido, porque miren, en la segunda copa, cuando viene este simbolismo de que nos librará de la servidumbre, ¿no?, se hace una oración sobre el pan. ¿Y es para que nos recuerda? Pues que Cristo tomó pan y dio gracias. Ahí estaba reflejada la segunda copa. Se partió el pan. Con razón el evangelista nos hace ese énfasis. Y no nada más Lucas, todos los evangelistas dicen partió el pan, partió el pan. Con razón la iglesia primitiva, la Eucaristía le llama la fracción del pan o el partimiento del pan. Partió el pan y eso es un lineamiento o algo que se da de acuerdo a la segunda copa. Durante la segunda copa se partía el pan y se tomaba la cena. Por eso dice después de la cena, ¿no?, Jesús tomó la copa. ¿Cuál? La tercera, ¿no? Esa es la indicación. Después de hubo cenado, Jesús toma una copa dando gracias. Esta copa es la del nuevo pacto, ¿no?, en mi sangre. Y algo ahí curioso, ¿no?, es que esa copa, la tercera, es con vino y agua. Así la hacían los judíos en la Pascua. Pues con razón, el sacerdote, no sé si han visto que cuando está preparando la copa y el vino le pone también agua, es porque está recordando o simulando esa tercera copa, ¿no?, que toman los judíos. Entonces, a todo esto, si el Evangelio nos narra la segunda y la tercera copa, ¿qué representaría la cuarta copa? No sé si recuerdan esta escena allá en Getsemaní, cuando Jesús se va a orar, después de que cenan, se va a Getsemaní a orar, y dice estas palabras Jesús: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú dices, ¿no? Se haga tu voluntad. Entonces, en esa cuarta copa, Cristo estaba cumpliendo una liturgia. La cuarta copa vendría siendo la pasión. Y ahí se cumpliría toda la cena pascual, ¿no?, hasta que Cristo tiene que beber ese último cáliz. Y no sé si dejarle hasta aquí, creo que no me dio tiempo, ¿verdad? Hay otros aspectos de la Eucaristía, digo, retomando esto de la transustanciación. En la primera carta de Corintios, este es el último relato que quería mencionar de la última cena. También San Pablo lo menciona, pero hay otros elementos importantes. Menciona casi todo idéntico a Lucas. Acuérdense que Lucas fue un discípulo de Pablo, andaban juntos, caminaban juntos. Entonces, por eso los relatos de la última cena en Corintios junto con Lucas son muy parecidos. Por ejemplo, los elementos que él guarda, que no omite, es que tomó pan, dio gracias, dice, hagan esto en memoria de mí. El memorial es importante y lo reitera Pablo. Dice que es una alianza de un nuevo pacto, hagan esto. Y fíjense, aquí menciona así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Fíjense, se tiene que hacer hasta que Él venga. ¿Cuántas veces? Hasta que Él venga. Por eso es algo repetido. Entonces, no es algo que se haga muy ocasionalmente o nunca. Algunos protestantes nunca lo hacen. Dice que de manera que cualquiera que comiera o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por eso la Iglesia enseña que debemos procurarnos mantenernos lo más limpio, ¿no? Por eso nos confesamos antes de tomar la Eucaristía, porque no podemos comer indignamente. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, ¿por qué dice Pablo sin discernir el cuerpo? Juicio y come y bebe para sí. Si fuera solo un símbolo, pues pecamos contra un pan y el vino, nada más, ¿no? Pero aquí para Pablo es importante decir pecas contra Cristo, contra su cuerpo y su sangre. ¿Por qué? Porque para Pablo ese pan no era un pan ordinario, había algo más ahí. Y es lo mismo que enseñamos los católicos, no es un pan y un vino ordinarios. Ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Ahí es donde también podemos ver la enseñanza de la transustanciación de acuerdo a las enseñanzas de Pablo. Entonces, a ver, ¿hay alguien que quiera hacer una pregunta o comentar algo? Y sin problema, pues hay que comentarlo porque está muy, muy interesante, ¿no? Nos queda corto este tiempo para explicar lo de la Eucaristía. Sí. Sobre todo dudas de la misa, por ejemplo, porque el sacerdote hace ciertos gestos, ¿no?
Hay muchos católicos que siempre tienen la duda, ¿por qué si? Bueno, lo adelanto porque estoy seguro que tienen esa duda. Dice, ¿por qué si Cristo ofrece pan y vino? Porque nada más comemos pan, ¿no? Es una duda súper frecuente que he oído que todos tienen en la Eucaristía. O dicen, oye, pero es que un hermano separado me dijo que Cristo nada más murió una vez y para siempre, ¿por qué nosotros repetidamente hacemos esto? Si es cierto eso que sacrificamos a Cristo cada domingo, ¿no? Nos dicen ese tipo de objeciones. Así es. Entre otras, claro. Y la otra, la que tienen muy arraigada, es que ya no hay sacerdotes en el nuevo pacto. Ya no hay sacerdotes en el nuevo pacto. Entonces, eso es muy importante lo que acabas, porque lo comprobaste muy bien desde el principio. Y reiterar que sí hay sacerdotes, que Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, y Él dejó sacerdotes. Por eso ahí en Lucas 22:19 se instituye precisamente la Eucaristía y se instituyen los sacerdotes que van a ofrecer ese sacrificio, ¿no? Entonces, sí hay sacerdotes, sí hay nuevos sacerdotes, no son los mismos sacerdotes anteriores, no son los mismos sacerdotes que mataron a Jesucristo.